El trabajo del IFE y del Tribunal Electoral para calificar las elecciones. En este caso, el Tribunal Electoral tiene la tarea de calificar las elecciones, la elección presidencial como el foco de atención principal. Y en el camino, bueno, pues hay un conjunto de cosas importantes y delicadas que han surgido ante la opinión pública. Una de ellas tiene que ver con los recursos utilizados en campañas políticas. Particularmente hay un caso al que hemos denominado Monex Gate, que involucra precisamente pues el tema de recursos, de triangulación de recursos, de dispersión de recursos y de investigaciones que se han hecho en diferentes medios de comunicación, que están realizando las propias autoridades y que la pregunta en este momento es qué tipo de impacto, si lo va a tener en el propio proceso de calificación electoral por la presidencia de México. Gustavo, en el diario La Jornada, bueno, pues se han aportado cosas relevantes sin duda. En el caso de Humberto Padlet, bueno, con una portada muy sugerente y muy imaginativa, en la revista MX publicaste la historia de Monex y bueno, pues los clientes VIP y el cártel de Beltrán Leiva. Así que yo creo que valdría la pena, Gustavo, Humberto, colocar en qué momento estamos, digamos, lo que se tiene en este momento identificado para efectos de atención periodística. Si tuvieras que hacer una especie de ficha técnica de qué es el Monex Gate, con tus propias investigaciones y con lo que está en el entorno, ¿qué me dirías, Humberto? Nosotros trabajamos con el precedente de que Monex efectivamente ha sido utilizada y de manera vasta y diversa por los cárteles de las drogas para lavar dinero, incluso con relación a campañas políticas, ¿no? El caso de Tomás Yarrington, en que se hace una recolecta, una vaca, es más o menos como está dicho en el expediente, para obtener recursos y que sea gobernador de Tamaulipas. Una colecta, digamos. Una colecta de recursos que vienen. Aquí es un asunto peculiar, no solo del cártel del Golfo, al que según las investigaciones de la DEA beneficiaría de manera más amplia, sino también de algunos otros grupos, ¿no? Un grupo pequeño llamado los Güeros de Jalisco, otros que tenían más bien corrida hacia el Chapo Guzmán, hacia Nacho, etcétera, ¿no? Coronel. A Nacho Coronel. Y encontramos que de manera concreta lavaron dinero de los Beltrán Leiva en España a través de una empresa que iniciaba en Colombia, de donde se exportaba cocaína, cocaína perteneciente al cártel del Valle del Norte, y era recibida en México por los Beltrán Leiva, que a su vez la enviaban a España. En España se reunía el dinero y se concentraba en diversas cuentas aperturadas en Madrid y en Barcelona, teniendo más o menos orquestación de este asunto un exconductor de Televisa y que se presentaba como representante de Televisa en España, ¿no? Entonces, esta persona negocia directamente con el representante de Monex en España para hacer el lavado de dinero y enviarlo a partir de transferencias bancarias, principalmente a México. Monex en ese momento era una casa de cambio y junto con esta es utilizada para hacer el lavado de al menos $100 millones y únicamente durante 2004 a otra casa de cambio que se llama Intercam. Intercam tiene como uno de sus copropietarios a Luis Esteve de Murga, quien es cuñado de Fernando Gómez Montt y quien fuera secretario de Gobernación, una de las piezas principales en el combate al narcotráfico, y dentro de esto se entendería, se esperaría que también de combate específicamente al lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, ¿no? Pues nosotros estamos diciendo que Monex lavó dinero proveniente de empresas fantasma, creadas en España y creadas en México, a donde cuando fueron los investigadores de la PGR, ahí sí investigadores de la PGR y no periodistas como ahora está ocurriendo a los domicilios de esas empresas, encontraron que no había tales, ¿no? Había una empresa de diseño gráfico en uno de los casos. Empresas fantasma, digamos. Empresas fachadas, sí, como ahora está ocurriendo, ¿no? Como Inicio y Efra, en el caso de este tramo de la historia. Claro. La tesis, pues, del reportaje es de que
de que Monex ya había sido investigada por ser parte de un circuito de lavado de dinero y que no había estado proveniente del crimen organizado, y que no solo había estado involucrada en un caso anterior, sino en otros en donde también, a la vez que hay dinero del narcotráfico, hay dinero proveniente de las arcas de los gobiernos, ¿no? En este caso de Tamaulipas, aquí en una situación que es, creo, sugerente. Esta es una situación que tendría que demostrarse, pero que tiene un claro parentesco con las acusaciones que está haciendo la coalición progresista ahora con respecto a esta campaña. Hay dinero o proveniente del narco o proveniente de recursos públicos que fueron desviados. En cualquiera de las dos situaciones son recursos de procedencia ilícita. En este antecedente que aportas, digamos, en la investigación, en esta referencia ciertamente histórica, pero no muy lejana, se asocia particularmente la figura de Tomás Yarrington. El conjunto de informaciones que se obtienen a partir de la investigación periodística proceden de investigaciones ministeriales realizadas o en curso. No, y esto es algo interesante. En el caso de los Beltrán Leiva, es una investigación hecha por la policía española y por la DEA, a la que finalmente se sumió la Procuraduría General de la República. Pero es una serie de hechos detectados por los españoles, por los estadounidenses, y también tiene alguna participación la Policía Nacional Colombiana. Finalmente la PGR. En el caso de Tomás Yarrington, es la DEA. Es la DEA la que en realidad nutre muchas de las investigaciones realizadas en México, aún sobre situaciones ocurridas única y exclusivamente en México. Entre los personajes que aparecen está Fernando Cano, que es uno de los prestanombres más importantes de Tomás Yarrington, y quien no solo habría participado en la recaudación de dinero proveniente del narco, sino que también habría operado esta situación de cómo blanquear los recursos obtenidos por el propio gobierno, pues, ¿no? Y habría sido Fernando Cano, según las investigaciones de la DEA, quien directamente hizo, también con empresas fachadas, depósitos a bancos de Estados Unidos vía Monex. Estas investigaciones y este conjunto de cosas, bueno, nos remiten precisamente a situaciones que están siendo investigadas en el ámbito fundamental, han sido investigadas tanto nacional como internacionalmente de esta manera. Estamos ahora en este fenómeno que se ha llamado, este asunto que se ha llamado Monex Gate, que nos remite a lo que está en curso en este momento. Esto también sigue en curso, por cierto, pero digamos con antecedentes más remotos. En el caso de lo que se ha llamado Monex Gate, asociado a la campaña 2012, bueno, nos llama la atención, por ejemplo, cómo han publicado Gustavo Castillo García en los últimos días, particularmente en La Jornada, informaciones relativas a la incursión, a la colaboración de la CIEDO, de la PGR, en indagatorias que están asociadas a las investigaciones que se realizan dentro del IFE para pues atender las quejas y las impugnaciones electorales. Después de la pausa te pregunto sobre eso, te pregunto sobre estos hilos de información y de reportes, en este caso en el periódico, sobre qué alcance puede tener o está teniendo esta indagatoria y qué tipo de colaboración o participación tiene la CIEDO sobre el llamado Monex Gate. Después de la pausa regresamos con esto. Este otro hombre, el presidente de la Bolsa Mexicana. Bueno, regresamos en esta conversación. Humberto Pachet, Gustavo Castillo, seguimos al aire conversando sobre este tema de las investigaciones que se están realizando tanto en el ámbito periodístico como en el ámbito, pues, de la autoridad electoral y del Ministerio Público. ¿Qué alcance tiene, Gustavo, lo que ustedes publicaron sobre la intervención, digámoslo así, la presencia de la CIEDO en el tema de las investigaciones del llamado Monex Gate? Bien. Te diré que esta Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ¿la FEPADE? Así es, tiene abiertas más de 100 averiguaciones previas. ¿Cuántas son relacionadas con Monex? En este momento no hay una definición,
Sin embargo, son todas relacionadas entre acusaciones de los propios partidos por compra o coacción del voto, en su mayoría. ¿Cuántas se han desahogado? No lo sabemos. Lo que sí es que en lo que se refiere a financiamiento presuntamente ilícito relacionado con Monex, se han hecho solicitudes de información no solamente al IFE, que es quien ha sido el receptor del mayor número de tarjetas o de denuncias directas por parte, en este caso, del movimiento progresista. La Fiscalía ha tenido que solicitar la información porque no siempre ha sido la receptora de las denuncias, por un lado. Por otro, el alcance que puede llegar a tener esto que nos dan las fuentes de la Procuraduría, de la participación de algunos elementos del ASIEDO en materia de delitos relacionados con lavado de dinero, pues solamente tendrá un impacto en la medida en que se pueda detectar que tiene un origen ilícito los recursos. Esto es, que o bien provienen del narcotráfico o bien provienen de un asalto bancario, que tienen un antecedente ilícito. De otra manera, ocurrirá lo mismo que ha pasado en los casos de Amigos de Fox y Pemex Gate en el 2000, que es, se encuentran movimientos, triangulaciones, ocultamiento de los dineros, tanto de la procedencia, en el caso de Pemex, dinero que salió de las arcas de la paraestatal y se transfiere al sindicato petrolero, que se transfiere a bancos en Texas, se regresan a cuentas del PRI, en el PRI se hace o se simula una rifa. En la rifa los beneficiarios no cobran los premios, son los líderes regionales, ¿no? Y el dinero se queda para utilizarlo en la campaña. En el PAN hay triangulaciones financieras que parecen mucho más complejas, dinero que pasan a través de 4, 5 o 6 distintas empresas. Así es, ¿no? Y de todas maneras, aquí tenemos dos antecedentes, la participación directa del ASIEDO en ambas investigaciones cuando el titular todavía era José Luis Santiago Vasconcelos. En este caso, en el caso de Pemex Gate, se lleva a proceso penal a 6 o 7 personas y ninguna alcanza a ser acusada por lavado de dinero. ¿Por qué? Bueno, tiene un origen lícito, que es un contrato colectivo. Bajo ese argumento se le entregó al sindicato petrolero. Se les lleva y se les acusa de peculado electoral, no de lavado de dinero, pese a que también tuvieron en su momento 3 testigos protegidos. En el caso de Amigos de Fox, no hay testigos protegidos, hay 2 personas muy señaladas, en este caso Lino Corrodi y Carlota Robinson, y sin embargo la investigación se queda trunca. En este momento ese expediente está reservado hasta como para el 2020 en términos de acceso a la información pública. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, en ambos casos se llegó solamente a una sanción, podríamos denominarla de tipo administrativo, por parte del IFE al rebasar topes de campaña. Que aunque sea la más alta de la historia, en el caso de Pemex Gate, que fue de 1,000 millones de pesos, el doble de la transferencia de recursos de Pemex al sindicato y de ahí a la campaña, bueno, fue la multa más alta de la historia, pero ciertamente en el tema del Ministerio Público el asunto quedó pues inconcluso, digámoslo así. Así es. Y déjame puntualizar un poco que el trabajo de la FEPADE es primero detectar si hubo o no compra de votos. En este caso, para poder demostrar que hubo una compra de un voto, tendrá que tener a quienes sufragaron y reconozcan haber sido objeto de una prebenda a cambio de emitir su sufragio. Eso es lo que corresponde a los que impugnan el tema de compra y coacción de voto de forma masiva, que esa ya es una... No importa si es a través de las tarjetas, que podría ser... tú recibiste una tarjeta de Monex, una tarjeta de Soriana, y a lo mejor eso te hizo ir a votar, ¿no? Por un partido político. Pero todo es presunción, solo el elector te puede ir a declarar, pero es voluntario. Si no hay un elector, no tienes la demostración ante un juez de que hubo una compra de un voto. Y en este caso solo llegarás a aquel que compró el voto de manera directa a este elector. No es una cuestión global. Ese es uno de los problemas. La legislación en materia electoral que le permite actuar a la FEPADE en el ámbito penal se queda corta. Son delitos no graves, todos los delitos no son graves. Tienes sanciones por 8 o 10 años de prisión, pero todos los puedes librar con el pago de una fianza. Entonces, en este momento, primero habría que hacer toda una demostración de una compra del voto, de la utilización de la tarjeta, y en ese hilo buscar el origen de los recursos. Si no importa
como lo hemos visto, que haya empresas fachada o que haya empresas fantasmas que en un momento aparecen, aportan el dinero a EFRA o a Inicio y después se generan a través de cuentas priistas. No importa, tendrán que demostrar que el dinero proviene de un origen ilícito. Este es parte de los asuntos. Nosotros publicábamos el día lunes una nota sobre los alcances precisamente, no comparando, amigos de Fox, Pemex y lo que está pasando con Monexgate. Y en este caso parecen llevar el mismo camino, ¿no? Por lo menos hilos o destellos de una investigación que se relacionaría con delincuencia organizada, como ocurrió con Pemex y amigos de Fox, pero aquí no tenemos todavía esos indicios ni tampoco una declaración que nos digan que hay presunción de delincuencia organizada en esas investigaciones. Pues estaremos siguiendo de cerca todo esto. Déjenme, Humberto, Gustavo, hacer una pausa. Regresamos en la conversación en la parte final de este programa. Es decir... Sí. Bueno, Humberto Páez, Gustavo Castillo García, gracias nuevamente por continuar el programa. Estamos en la recta final y bueno, hemos abordado sobre las investigaciones que se han publicado y el tema Monexgate, lo que está abierto en materia de investigaciones formales en la materia. Pero bueno, queda ahí todavía este conjunto de preguntas sobre qué puede venir a la hora de que, en el caso del tribunal, tome en cuenta o no este tipo de informaciones y otras, ¿no?, cuando tiene que calificar una elección presidencial. Y es un tribunal que, bueno, pues es un tribunal de diferentes experiencias y capítulos. ¿Qué expectativa tendrías como periodista sobre la tarea del tribunal en estos días? Porque estamos ya en la cuenta regresiva de una fecha que está por culminarse, por cumplirse, que es la fecha límite que tiene el tribunal para calificar. Bien, FEPADE, por la información que hemos recopilado, ya ha entregado algunas de sus actuaciones también al tribunal. No sabemos si tenga impacto o no. Aparentemente son 3 organismos, el IFE, el tribunal y la FEPADE, que cada uno tiene un ámbito. Habrá primero que conocer qué es la calidad de información que se envió. En este caso ya han existido entrega de información y comparecencias por parte de los representantes de Soriana y Monex al Ministerio Público. Sabemos también que ha existido intercambio ya de información con la Secretaría de Hacienda, ¿no?, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, dependerá de la calidad de la información que tengan. Y esto obviamente no solo va a servir al tribunal, sino que podría tener algún efecto en aras de las propias averiguaciones previas. ¿Qué dices, Humberto? ¿Cuál es tu expectativa? Que con respecto... El tipo de debate que viene. Y me gustaría hacer otra vez referencia. Monex ha sido investigado por la operación Tacos, como se le denominó en España al asunto de lavado con los Beltrán Leiva. Ha sido investigada por relaciones o lavado de dinero del que fue objeto, dinero del chino Shenli Yegong. Lo ha sido también de Tomás Yarrington y no ha ocurrido nada, ¿no? Yo creo que esa es también una de las razones para poner en expectativa que aquí tal vez no ocurra tampoco nada. El tribunal está acudiendo o sus criterios, al igual que los del IFE, parecen únicamente direccionados con el asunto de que si el criterio del votante fue afectado por la relación empresarial y de lavado de dinero entre Monex y el PRI, no yendo al fondo del asunto. A mí me parece que el tribunal se acerca a comportarse más como un juzgado de barandilla que como un colegio de jueces que tienen capacidades interpretativas ante delitos que son más complejos a los que ahora la ley parece únicamente reconocer como propios de agravantes de la conducta electoral, ¿no?, de los partidos políticos. Tamaulipas, que tiene el caso más parecido, precedente de existencia de Monex, hay origen de recursos ilícitos, se utilizan estos para comprar una elección, no redundó en ninguna sanción al partido político que haya gobernado toda la existencia del Estado, ¿no?
Pues veremos qué sucede, veremos en todo caso si esto estará o no en la mesa de discusión, deberá estar de alguna manera, pero si impactará o no, si hay sustancia suficiente para los miembros del tribunal para considerar algún tipo de afectación en la calificación presidencial. Es una interrogante abierta, tu expectativa no es muy alta respecto al tema, has calificado al tribunal de una manera como muy clara respecto a lo que esperas, dices tribunal de barandilla. Y una pregunta más, ¿por qué Felipe Calderón tendría que hacer algo? Porque el Ministerio Público depende de él. ¿Por qué tendría que hacer algo que de alguna manera beneficiara a Andrés Manuel López Obrador, quien lo impugnara por razones no las mismas, pero parecidas hace 6 años? Pero no nos llama la atención, hablando de Felipe Calderón, lo que tú comentabas antes de entrar al aire, que tú recordabas esta frase de Calderón, que es muy importante. En su momento dijo que era inaceptable el tema de compra de votos y de coacción de votos. O sea, hubo una declaración en voz presidencial. Entendemos que es una persona bien informada, porque el Pues asunto sí, ¿no? dejó de tener súbitamente importancia. ¿Qué dices? Habrá que esperar en medio de estas posiciones cuál es el nivel de información que existe y realmente de las pruebas. Hasta ahorita no tenemos, en términos de la autoridad, una muestra, por lo menos en FEPADE, de saber si hay o no tendencia a un lavado de dinero, ¿no? Si se acredita la compra de voto formalmente, aunque parezca malo decirlo, ¿no? Pero nuestras fuentes en algún momento han llegado a señalar, bueno, si yo no tuviera al ciudadano que me dice que él aceptó vender su voto... Fuentes en la FEPADE. Así es. No podremos llevar los casos a los jueces. Y eso te vuelve una imposibilidad jurídica muy grave para poder demostrar conductas del mismo tipo. Bueno, pues todo está a la mesa, todo está abierto a la opinión pública, desde luego, y bueno, una cuenta regresiva, como decíamos, rumbo a lo que el tribunal tendrá que hacer para estas elecciones presidenciales. Gracias, Humberto, por estar aquí. Carmen. Gracias, Gustavo, por estar aquí, Carmen, y por la permitirnos escucharnos en este programa, y hasta la próxima. Y gracias a usted, pásela bien, les espero mañana.